En esta segunda parte, lo que queremos hablar con ustedes ahora es cómo se descubrió Apacal, es que descubramos juntos un poco Apacal y que veamos cuál es la historia detrás de este hallazgo arqueológico, tal vez o posiblemente el hallazgo arqueológico más importante de la historia de México por muchos motivos. Como les digo, el hecho de que se encontrara esta tumba en este edificio del Templo de las Inscripciones, pues motivó que los ojos de todo el mundo pues cambiaran. Ya no solamente se volteaba a ver a Egipto como un lugar de donde se podían encontrar grandes sepulcros de grandes personajes, sino que ahora también en el sur de México era posible encontrar esto y obviamente llamó la atención de muchísimos investigadores de muchísimas universidades y se detonó lo que hoy conocemos como la enorme cantidad de estudios mayas que han sucedido desde la década de los 50 del siglo pasado hasta nuestros días, ya que numerosas universidades de todo el mundo buscan hacer proyectos arqueológicos tanto en México como en Guatemala, como Belice, parte de Honduras, parte de El Salvador, es decir, toda el área maya. Palenque había sido visitado de alguna manera desde, fue abandonado cerca del año 900 y pues algunos viajeros dan el reporte de que existe un sitio arqueológico o unas ruinas pues todavía en un momento tan temprano como 1773, que todavía pues había expedicionarios españoles, todavía no habían sido expulsados por las independencias de México y de Centroamérica, entonces pues todavía se hacían estos viajes de reconocimiento por áreas inhóspitas, como en este caso la cuenca del río Sumacinta. Sin embargo, ya hacia 1832, algunos viajeros como Waldeck ya habían venido, ya se habían dado una vuelta por Palenque, ya es, digamos, ya era un lugar conocido, y entonces, pues algunos viajaban hasta acá para verlo, y pues incluso hicieron algunos dibujos, litografías que como ustedes se pueden dar cuenta, pues están totalmente influenciados por el arte europeo de la época del siglo de inicios del siglo XIX, pero que nos quedan a nosotros ahora como grandes joyas de que este sitio arqueológico pues era hace casi 200 años, ya era visitado, ya era considerado importante para que alguien se fuera a dar una vuelta. Otros fueron los viajeros, dibujantes y naturalistas Frederick Catherwood y Lloyd Stephens, que pues también pasaron por aquí y dejaron su pequeña huella. Un poco aquí ustedes pueden ver el edificio del palacio y el templo de las inscripciones, aunque pues la visión artística hizo que pusieran aquí, pareciera que está el Popocatépetl, ¿no? Una montaña gigantesca en la parte de atrás. Y si nosotros vemos las fotos otra vez del sitio arqueológico, pues esta montaña más bien se encuentra atrás del templo de las inscripciones. Como se dice vulgarmente, haya sido como haya sido, el tema es que ya llamaba muchísimo la atención de visitantes. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el templo de las inscripciones se encontraba con muy buen nivel de conservación y pues es un edificio de unos 25, 27 metros de altura, es decir, es bastante fácil de ver, es gigantesco y por lo tanto, pues la gente cuando viajaba a estas regiones por motivos comerciales o por otros, pues también pasaba por aquí para poder admirar parte de este pasado congelado que existía en esta región de México. Es hasta hace un siglo, hacia la década de 1920, que un explorador, un arqueólogo alemán llamado Franz Blom, comienza a darse una serie de temporadas de campo más largas, más intensas, y ya orientado pues por propiamente la arqueología académica que ya estaba pues pujando en buena parte del mundo, particularmente en Inglaterra y bueno, en Europa, en Estados Unidos, ya hay hacia principios de 1900, pues eh, incluso fundaciones y diferentes organizaciones, pues promovían viajes a México para poder ir conociendo estas ruinas, estas increíbles estructuras que todavía se mantenían en pie, como pueden ver. Esto es una fotografía que tiene más de un poco más de un siglo de haberse tomado. Y pues ustedes pueden ver que, pues,
O sea, sí, ya limpiaron y limpiaban algunas partes del edificio, este es el propio palacio, como ven, pero otras partes están totalmente comidas por la selva y la selva come muy rápido los edificios y es muy difícil quitarla, por lo tanto, pues irse a hacer arqueología en estos lugares no era necesariamente lo más fácil, lo más sencillo. Y Franz Blom también, además de trabajar, como ustedes pueden ver aquí, en el edificio del Palacio, pues también hizo algunas exploraciones en el Templo de las Inscripciones. Y entonces, pues el Templo de las Inscripciones en aquella época era como un cerrito y arriba estaban pues el templo y un par de cuartitos. Y pues Franz Blom lo que hizo fue en 1920 subir, limpiarlo, es decir, sacar toda la tierra, sacar la vegetación del Templo de las Inscripciones, también del palacio, y llegó a la conclusión de que pues se encontraba o se trataba de un edificio como no hay muchos otros en México y en Mesoamérica, es decir, un basamento piramidal con un templo arriba. Lo limpió bien, lo analizó, lo dibujó, pero no se dio cuenta necesariamente de lo que sucedía ahí. Encontró que una de las losas del piso del templo tenía una especie las piedras tenía unos ruedas y unos tapones también de piedra. Entonces, pues le dio la impresión de que allá abajo habría algo, levantó esa piedra, levantó esos tapones y pues vio que había piedras abajo de esa otra piedra que le había levantado y dijo, bueno, pues ni modo, no encontramos nada. ¿Cuál hubiera sido la sorpresa? Que justamente Franz Blom en 1920 había encontrado la entrada a la tumba de Pacal, pero no la reconoció. No se dio cuenta de que eso iba para abajo y entonces pues no le dio importancia al hallazgo, porque sí lo tiene registrado, pero no le dio importancia y se fue a trabajar a otras regiones, a otros sitios. Es uno de los investigadores de principios del siglo pasado que más nos dejaron información. Sin embargo, el sitio sería abandonado más o menos entre 1920 y 1945 aproximadamente. Y ahí es donde aparece este personaje, Alberto Ruz, franco-mexicano que había estudiado arqueología, que estaba, digamos, era pues de las jóvenes promesas de la gente que hacía arqueología en México. Ya existía la Escuela Nacional de Antropología, ya existía el Instituto Nacional de Antropología, y en la década de los 40, más o menos 1945-47, se le encomienda a este hombre ir a hacer pues un trabajo más extensivo en Palenque, limpiarlo, digamos, empezar a prepararlo, no necesariamente para el turismo, pero sí para los visitantes. Y entonces Alberto Ruz pues entró con un gran programa de trabajo que incluía pues no solo trabajar en el Templo de las Inscripciones, sino que también empezó a trabajar en otros edificios. Es hasta 1952, perdón, 1948, que él empieza a trabajar el Templo de las Inscripciones y encuentra esta misma lápida que encontró Franz Blom en 1920 y pues también decide levantarla. Franz Blom decía que ahí no había nada y él la levantó y decidió empezar a sacar un poco del relleno de piedra debajo de esa lápida, debajo de esa losa. Y ahí sí, oh sorpresa, porque al empezar a quitar las piedras, Alberto Ruz se dio cuenta de que quitaba piedras y aparecían paredes, es decir, que las paredes iban hacia abajo. Y entonces ahí él se da cuenta de que algo evidentemente quita más tierra y empieza a encontrar escalones, es decir, él está en la parte alta de una escalera que está completamente rellena de piedras. ¿Qué sucede? Bueno, pues que al no haber un antecedente que le explicara a él qué se estaba encontrando, pues, pues él decidió tomárselo con muchísima calma. Y entonces puso una cuadrilla de trabajadores a sacar piedras
de ese pasillo, de esa escalera que iba hacia abajo, y pues él se dedicó a otras cosas. Y sus trabajadores pues empezaron a bajar y a bajar y a bajar, y después de bajar 52 escalones, pues llegaron, digamos, a un punto que no iba hacia ningún lado, es decir, llegaron a una pared y pues no parecía que hubiera pues camino, es decir, ya no había otra piedra con huecos que nos pudiera indicar hacia dónde o por qué se habían construido esas escaleras. Y uno de sus trabajadores, que aparentemente era bastante hábil, muy observador, pues se dio cuenta de que solo había en todo ese túnel, hasta abajo de las escaleras, solamente había una piedra de forma triangular. Y convenció y le dijo, don Alberto, hay que quitar la piedra y vamos para allá. Y pues Alberto Ruz no quería y entonces se tardó de 1948 hasta 1952 en, digamos, sacar todo el relleno de las escaleras y seguir hacia donde, pues literalmente una corazonada les decía que, pues, tendría sentido que hubiera otra cosa, no tiene sentido que bajes a una escalera que da a una pared. Y tenía razón el trabajador, porque tiraron esa piedra, removieron esa piedra triangular y se dieron cuenta de que a esa piedra marcaba un pasillo sellado, un pasillo mucho más pequeño, ya sin escaleras, y que ese espacio conducía a una cripta. Es decir, que atrás de esta piedra triangular, a unos pocos metros, se encontraba, pues, ahora sí, como decimos nosotros vulgarmente, la papa caliente, es decir, el hallazgo. Y fue el 15 de junio de 1952 que Alberto Russo y su gente llega a la puerta del sepulcro de Pacal. En ese momento, él no tenía la más remota idea de qué estaba encontrando, porque no había, la escalera no tenía, por ejemplo, glifos. Entonces no decía a dónde iba, no decía absolutamente nada, y pues ellos iban siguiendo, digamos, como les comento, su corazonada, su sentido común, y llegaron pues a la puerta del sepulcro. La puerta estaba, o sea, no había una gran piedra tapándola, sino era ese pequeño pasillo detrás de la piedra triangular. Y entonces, pues nos damos cuenta que entre que él decidió entrar a la escalera y que encontró el sepulcro, pasaron más de 4 años, algo que hoy los arqueólogos pues tal vez no nos permitiríamos, porque usualmente nos comen las habas cuando encontramos algo. Aquí ven ustedes una sección del edificio y entonces aquí arriba estaban los tapones en el piso, ahí donde está la flecha verde, y aquí viene el tiro por donde bajaron. Aquí está la piedra redonda y ahí bajaron otra vez otro poquito hasta llegar a la cripta de Pacal. Y aquí ustedes pueden darse cuenta que todo el relleno del edificio está hecho específicamente para cubrir esta cripta, para cubrir el sepulcro. ¿Qué quiere decir? Que primero se diseñó el sepulcro y después se construyó el edificio. Eso indica claramente que este edificio fue diseñado como la tumba de Pacal. Es decir, Pacal en vida, así como los faraones en Egipto, dijo, yo necesito y yo quiero que me construyan un edificio donde me vayan a echar cuando me muera. Y entonces, pues como el patrón es el patrón, le construyeron una pirámide, un edificio gigantesco, que obviamente pues ellos podían haber accedido por la plaza, pero pues se dieron este arte y esta sofisticación de construir todo este edificio gigantesco y que si alguna vez alguien quería acceder al sepulcro del rey, la única forma que podría hacerlo es o rompiendo todo el edificio o entrar por arriba por las escaleras, que es como probablemente salieron las personas que construyeron esto y los que dejaron a final de cuentas el cuerpo de Pacal allá adentro. Insisto, esto es una de las historias más interesantes de un hallazgo que haya sucedido jamás. Aquí ven en una proyección un poquito isométrica cómo es que sucede esto. Bajan todas por la escalera, llegan a esta antecámara donde parecía que no había nada y hay que bajar otro poquito. Aquí estaba la piedra triangular y enfrente, unos pasitos, está el sepulcro de Pacal. Insisto, no hay absolutamente nada más en este edificio y si uno
trabaja, la gran mayoría de los edificios prehispánicos no tienen esto. O sea, no hay sepulcros dentro. La pirámide del Sol o la pirámide de la Luna no tiene esto. Ya se hicieron todos los estudios, las topografías, el sondeo, el radar, máquinas que miden una cantidad increíble de rayos, de cosas, y no hay cámaras adentro de esas pirámides. El único lugar en México donde encontramos este comportamiento básicamente es en el área maya y particularmente en la zona del Petén y la cuenca del río Sumacinta, donde está Palenque. Esta es la entrada al sepulcro, es decir, el sepulcro es toda esta construcción, toda esta cámara que estaba pintada con señores del inframundo, con imágenes religiosas, pero que pues se echaron a perder con el tiempo. Yo tuve todavía la oportunidad de bajar aquí cuando se podía entrar, si no me recuerdo, en 1994 o 95 estuve por ahí, pude bajar y la bajada era verdaderamente peligrosa porque estos edificios por dentro son increíblemente húmedos. Entonces las escaleras y las paredes se hacen lamosas, se hace como una lama. Entonces todo el tiempo había gente cayéndose, resbalándose, era verdaderamente peligroso bajar al sepulcro de Pacal. Y luego pues entrabas, veías una reja así de metal que puso el instituto y allá atrás tú veías esto, que es la lápida de Pacal, la cámara, la lápida, y abajo de esta lápida está el sarcófago o la caja donde echaron al muerto. No es un sarcófago como usualmente los conocemos, sino es más bien una oquedad en la construcción para poder ahí poner el cuerpo. Pero esta es básicamente digamos, lo que, insisto, llamamos nosotros la papa caliente. Esto no se ha encontrado así, con esta fastuosidad, no se ha encontrado en otro sitio maya. Sí hemos encontrado otros reyes, sí hemos encontrado otros individuos importantes, pero no como esto. Esto es verdaderamente increíble. Y les decía yo, esto se fue construyendo conforme Pacal lo ordenó, porque es por las dimensiones del edificio, meter esta lápida de piedra en la tapa del sarcófago, pues es imposible, una vez que estuviera construido el edificio, imposible, no hay manera de meter esto por la escalera y cargarlo, mucho menos. ¿Qué quiere decir? Que esto se construyó ex profeso para dejar el cuerpo del rey, dejarle todo, digamos, bonito, su cámara, su lápida, su sarcófago, sus ofrendas, y empezar a cerrar y dejar el edificio como lo encontramos los arqueólogos pues siglos después que esto sucedió. Pero eh, imaginen ustedes la sorpresa de los arqueólogos de encontrarse con algo que no es, no es normal. O sea, hoy en día uno estudia mucho y puede leer muchos libros y ver muchas investigaciones en sitios arqueológicos y pues ir viendo si lo que te encuentras es más o menos normal o no. Pero en 1950 esto era una posibilidad mucho más difícil y entonces pues ellos digamos, dicho por ellos mismos, dicho por Alberto Ruz, pues ellos todavía, tiempo después de que lo hallaron, no tenían la más remota idea de qué era esto. ¿Por qué? Porque nadie había visto algo parecido. Y es hasta que se les ocurre que necesitan con un taladro perforar la piedra, perforar la lápida, para ver qué hay abajo, para ver si vale la pena levantarla. Y al levantar, al perforar, perforan, echan la luz y ven que allá abajo hay algo que se ve rojo. Y esto es, digamos, donde ya nos suena a nosotros la campana, porque los personajes importantes en el mundo mesoamericano, muchos de ellos, eran, cuando fallecían, se les colocaba en su última morada, sea esta una tumba fastuosa o una tumba sencilla, y a los personajes que eran muy, muy, muy importantes se les ponía cinabrio, que es un mineral rojo que es muy, muy, muy fuerte, se le ponía sobre el cuerpo. Es tan fuerte que ahora van a ver un poco más adelante otro ejemplo de cómo se usó el cinabrio y es muy potente, un color muy potente, una piedra muy potente. Entonces, hasta que no perforaron con el taladro la lápida, pues no se dieron cuenta de que estaban ante un sepulcro. Y entonces, pues ahí es donde comenzó una tarea verdaderamente épica
que dio paso al 27 de noviembre de 1952, es decir, unos 4 meses, casi 5 meses después de que se dieran cuenta de que estaban entrando a el sepulcro, pues es hasta el 27 de noviembre que deciden que hay que abrirlo. Y entonces para abrirlo, pues ahí sí, ayúdanos Diosito, porque pues hay que meterle tecnología de, como diríamos los de gente de mi generación, tecnología del doctor Chunga. Y entonces, como ustedes pueden ver, pues se metieron gatos hidráulicos como para levantar un camión, para meterlo aquí abajo de la loseta, de la lápida, y poder levantar esta piedra para ver exactamente, pues poder entrarle a la parte de allá abajo, es decir, al sepulcro donde estaba Pacal. Entonces, pues vean ustedes cómo, ahora sí que la técnica mexicanísima de, pues, juntar maderas e irlas subiendo y subiendo y subiendo para poder soportar la lápida arriba y eventualmente pues poder entrar por abajo como este personaje que está ya aquí abajo, abajo de la lápida y que ya tiene acceso directo a el cuerpo de Pacal y el sepulcro de Pacal. Pero esto fue una tarea verdaderamente épica y como les digo, pues sin precedentes, por lo tanto, pues todo se tenía que hacer a como Diosito nos diera a entender y en este caso, pues bueno, se utilizó un método que se utilizaba en algunos otros lugares como Persia, que es pues meter herramientas mecánicas, en este caso un gato hidráulico, varios gatos hidráulicos para poder levantar la lápida que pesa pues varios cientos de kilos y es imposible de levantar de, digamos, a pulso, como se dice vulgarmente. Aquí, claro, lo que ayudó es que la lápida fue elaborada en una piedra muy fina, y muy resistente. Por lo tanto, era muy pesada, pero no se quebró, no se craqueló. Si eso se hubiera roto, pues se hubiera ido para abajo y le hubiera caído todo encima al pobre Pacal. La lápida tiene esta imagen, es digamos, conjunto de elementos iconográficos. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay poca escritura. Esto que ven ustedes aquí son más símbolos iconográficos que propiamente escritura. Estos no son palabras. Esto que ven ustedes alrededor de este individuo no son palabras, sino son símbolos de muy diverso significado, pero lo que ustedes básicamente están viendo aquí es cómo hay uno de estos incensarios, por eso yo se los ponía hace ratito, estos incensarios que están echando humo, y arriba de este incensario está Pacal ascendiendo a los cielos a través del árbol cósmico, ascendiendo a los cielos una vez muerto, porque él mismo está diciendo en su iconografía que él al morir se convertiría en el dios del maíz. Eh, y por lo tanto, pues esta es, digamos, la imagen en cómo él plasmó o cómo se plasmó al rey que una vez fallecido se convertía en una deidad. Esto era normal porque se pensaba que los reyes eran extensiones de los dioses. Entonces, pues tenía sentido esto. Claro, después ustedes pues podrán recordar y se ha desvirtualizado mucho esta imagen porque muchos la voltean, es decir, la ponen a 90 grados hacia la izquierda y entonces hablan si ustedes van a Palenque van a oír la leyenda de el astronauta de Palenque porque este individuo pareciera estar flotando, es decir, Pacal pareciera estar flotando y eso ha dado pie a, no saben ustedes, la enorme, enorme, enorme cantidad de tiempo de televisión y de prensa del estilo y corte de Jaime Maussan relacionado con el acercamiento entre las culturas extraterrestres y los mayas. Es solo un ejemplo, si ustedes van al sitio es imposible no oír la historia y entonces pues mejor que la escuchen un poco. Aquí está el personaje aislado, es una abstracción del dibujo donde ven ustedes propiamente a Pacal, al muchacho de la película, y un poco todas estas representaciones que se hizo él de sí mismo para su última morada, lo cual pues tiene mucho, mucho sentido. Él era parte del cosmos, parte de las deidades, y por lo tanto pues fue representado o mandó ser representado a sí mismo de esta forma.
Y entonces, pues lo que se encuentra abajo de la lápida, abajo de esta imagen de Pacal convirtiéndose en el dios del maíz, pues lo que se encuentra abajo es el sarcófago con el cuerpo y propiamente las ofrendas y el ajuar funerario. Y entonces, pues por ejemplo, se encuentran objetos particularmente especiales como esta cara de estuco de Pacal. Pacal, para que ustedes se hagan una idea, Pacal ascendió al reino de Palenque más o menos cuando tenía 12 años y más o menos murió a los 80 años. Es decir, este hombre debe haber sido rey de Palenque unos 65, 68 años. Entonces, obviamente hay una enorme cantidad de retratos de él mismo en diferentes momentos y particularmente pues los retratos de estuco, las máscaras, las esculturas de estuco, pues permiten que el artista los plasme de una manera pues de cierta forma realista. Entonces vean ustedes el arreglo del pelo, los arreglos que trae, pero pues vemos a Pacal en sus 30, vamos a decir, tal vez hasta antes de los 30. Es un rey joven, es un rey potente. ¿Qué sucede? Bueno, pues que estos son sus objetos personales. Entonces, pues un artista lo plasmó cuando tenía 30 años y otro lo debe haber plasmado cuando tenía más edad, como veremos un poquito más adelante. Y esta es una de las formas de representar al ser divino que es el propio rey a través de este tipo de objetos. Por eso entendemos que Apacal fue depositado con algunos de sus objetos más importantes, además de, obviamente, sus ajuares funerarios. Por ejemplo, esta máscara, que es, digamos, la más conocida de las máscaras de piedra verde o de jadeíta del mundo maya, pues esto es propiamente no algo que usó nunca Pacal en vida. Esto es una máscara funeraria, esto es una manera en la que se representa al muerto durante vamos a decir, durante sus velorios. Hay muchas imágenes del mundo prehispánico donde se ve al muerto empetatado o guardado en una manta, es decir, fallecido, y encima se le pone esta máscara que tiene los ojos abiertos, es decir, es una manera de representar que todavía está vivo o tal vez una manera de representar que nunca moriría, vamos a pensarlo. Sin embargo, es común encontrar que la gente que fallecía, los reyes importantes del mundo maya, se les colocaba este tipo de máscaras que están elaboradas con diversas piedras verdes que, ¿por qué no es de una sola pieza? Bueno, pues porque una pieza de ese tamaño de jade es pues prácticamente única, no hay objetos tan grandes de jade y al igual que la turquesa se utilizaban pequeñas, las llamamos teselas, o podríamos decirle fragmentos de azulejos para poder generar una de estas imágenes, sus propias orejeras y sus adornos, que es lo importante. Este es todo, prácticamente todo el ajuar funerario con el que se encontraron los huesos. Los huesos de Pacal se encontraron en muy mal estado, prácticamente deshechos. Los entierros en la zona maya por la humedad se echan a perder, los huesos se deshacen con mucha rapidez y no es fácil poder trabajar los restos orgánicos de una persona que falleció de un entierro, pero los objetos pues sí fueron increíblemente notorios. Obviamente la máscara, pero vean ustedes la gran cantidad de collares que también tenía, sus brazaletes, los anillos, y para el que sea muy observador, pues sí, en efecto, también Pacal fue enterrado con un pequeño pene de jade, es decir, con un adorno que se colocaba tal vez sobre la ropa, tal vez sobre el cuerpo, eso no lo sabemos porque no habíamos nunca encontrado uno de estos adornos en ningún otro lado del mundo maya. Pero esto es bien interesante, vean ustedes, me voy a regresar tantito y vean ustedes cómo él se representa con estos grandes collares, con los elementos que tiene el propio Pacal y que vemos que se parecen un poco a todo esto que fue depositado con él y que es parte propiamente de lo que llamamos nosotros el ajuar funerario. El ajuar funerario de Pacal está en el Museo Nacional de Antropología, en una sección especial de la Sala Maya, y la lápida del sarcófago de Pacal está adentro todavía de el Templo de las Inscripciones, porque
pues para sacarla tendríamos que destrozar el edificio y eso es algo que obviamente no vamos a hacer. Ese tipo de elementos usualmente se quedan en su lugar. El único que no se ve aquí, en este conjunto de Pacal, es estos que son adornos de la cintura, que es una especie de máscara pequeña con una serie de elementos. Lo hemos encontrado esto sí en varios otros personajes del mundo maya, pero el de Pacal pues está bastante, digamos, bien elaborado, muy bonito, pero esto se usaba como manera de adorno en el cinturón o adorno en la cintura, y se cree que es la representación de la cabeza de sus enemigos, es decir, una manera de presentarlo como un rey guerrero, como un rey conquistador. Es un poco el precepto que se ha manejado detrás de esto. ¿Qué sucede? Bueno, pues que Pacal, una vez que salió en 1952, pues convirtió al señor Alberto Ruz, al arqueólogo Ruz, en pues la máxima figura de la arqueología en México y de la arqueología de México en el mundo. El arqueólogo Alberto Ruz viajó por prácticamente todo el mundo para mostrar este hallazgo, para mostrar en pláticas, en conferencias, en clases, cursos, su gran hallazgo y aunque ustedes no lo crean, pues Alberto Ruz todavía se pasó unos, tal vez casi 2 décadas, es decir, entre 1952 y hasta 1972, que se hicieron interpretaciones específicas sobre los escritos que hay en eh, eh, alrededor de la lápida y alrededor de los otros elementos que se han encontrado en este entierro, y pues después de una buena cantidad de años se dieron cuenta apenas de que lo que habían ellos sacado era el cuerpo de Pacal el Grande. Ellos, la verdad es que no lo sabían, sabían que habían sacado un rey, pero no sabían qué rey era porque el sarcófago ahora sabemos, porque ya sabemos que es de Pacal, pero la investigación de epigrafía es pues vamos a decir, es una rama de la arqueología que apareció después de la Segunda Guerra Mundial y que apenas tomó fuerza en la década de los 70. Hoy en día todavía no se han traducido todos, todavía no se pueden traducir muchos de los documentos que dejaron los mayas en la selva de Yucatán, de Chiapas, de Campeche, de Quintana Roo. Por lo tanto, pues saber que este personaje era específicamente Pacal II, Pacal el Grande, pues se tardó cerca de 20 años. Pero esto es normal. Hoy en día todavía estamos haciendo numerosas investigaciones para poder conocer más de este personaje, para poder registrar mejor estos elementos. Piensen ustedes que en 1952, cuando se hace el hallazgo, pues la forma de registrar, por ejemplo, la lápida, donde están aquí estos compañeros trabajando, pues la manera era tomar una fotografía, que pues era difícil porque el espacio no es el mejor y no hay buena iluminación, y la forma más común de comunicar estos hallazgos era a través del dibujo. Y esto obviamente pues ha cambiado y la tecnología va cambiando y hoy en día pues se han hecho estudios y se hacen estudios para generar modelos en tercera dimensión. Es decir, hoy en día, por ejemplo, pues podríamos hacer una reproducción fiel al 100% del sarcófago, porque pues ya se han hecho estudios en 3 dimensiones y entonces pues conocemos todos estos recovecos de la piedrita que nos va a permitir hacer una reproducción totalmente fiel al 100%. Así que pues arqueólogos y conservadores todavía están estudiando el sepulcro de Pacal. Por ejemplo, se estudia, como en este caso, cuál es la piedra con la que se trabajó, de dónde puede provenir, qué se pintó en las paredes que ven ustedes atrás, había pinturas que ya se han perdido, y entonces pues estamos esperando desarrollar mejores técnicas que a través, por ejemplo, de tomas de rayos X nos pudiera permitir ver un poquito de qué son las pinturas que estaban allá atrás, qué otros elementos a simple vista se perdieron y no fueron registrados porque, pues, como insisto, en 1950, cuando Alberto Ruz lo descubre, pues todavía no había nacido propiamente la arqueología académico-científica, todavía era más un arte, un hobby de alguna manera la arqueología y no necesariamente lo que es hoy, que es pues un método de investigación del pasado donde se utilizan
pues ciencias tanto físicas, químicas, geológicas, etcétera, etcétera, para investigar el pasado. Pero Pacal todavía nos está dando, por ejemplo, esta foto que les muestro yo aquí, ustedes pueden ver la máscara de Pacal cuando la trabajaron los conservadores en 1950 y cómo pensaban que era originalmente, porque todo se encontró deshecho. eh, digamos, la piedra persiste a todo el tiempo, pero el pegamento con el que pegas las piedras, pues es hecho de materiales orgánicos y pues se degrada. Entonces, pues la máscara se encuentra hecha pomada y entonces los arqueólogos primero hicieron esta representación. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, todas las piedritas chiquitas se ven aquí en el perfil, como en el cachete, vamos a decir, hacia el cuello, estas piedritas chiquitas. Y hace unas décadas, conservadores del Museo Nacional de Antropología se dieron cuenta de que, pues esto no podría ser así, sino que más bien estas mismas piezas que ven ustedes del lado izquierdo son exactamente las mismas piezas que están en el lado derecho. Lo que pasa es que se buscó eh, digamos, un microestudio de cada una de estas piedras para poder entender sus orientaciones, se trabajó con fotografías, se trabajó con mil cosas para poder reconstruir de una manera más realista la máscara de Pacal, que es como está el día de hoy, que es como la ven ustedes del lado derecho y que pues es uno de estos grandes orgullos que tenemos hoy en día relacionados con ya no solo con la arqueología, sino con la conservación de bienes arqueológicos en México, donde, pues bueno, yo no soy conservador, pero sí les puedo decir que somos una potencia mundial en restauración y conservación, porque pues nuestros técnicos especializados se han formado estudiando y aprendiendo a hacer todas estas cosas y ahora pues podemos reconstruir con mucha fidelidad muchas de estas máscaras. eh, Algunas todavía las van a ver ustedes y se las van a encontrar como esta del lado izquierdo, pero poco a poco vamos trabajando mejor y encontrándole, digamos, la forma real al rompecabezas, que es algo que creo que es muy padre, que era importante de alguna manera mostrarles, porque todavía, insisto, décadas después del hallazgo de Pacal, pues todavía está dándonos, ahora sí que de comer a los investigadores, porque podemos seguir aprendiendo de este rey, pero sobre todo podemos aprender mucho de la, eh, la forma en la que los mayas depositaban a sus muertos importantes, sistemas constructivos, materiales como la piedra verde, como el estuco, los huesos, la forma de la construcción, el orden en el que se construye, muchísimos datos que a nosotros nos ayudan a entender cómo era esto en el pasado y cómo debió haber sido estudiado en el pasado. Y hoy en día, insisto, pues ya un poco para cerrar nuestra charla, pues hoy en día todavía se siguen haciendo hallazgos de Pacal. A ustedes aquí hace rato les puse yo un Pacal muy jovenazo, pero esta es una representación que parece también ser de Pacal, pero ya en una etapa más madurita, ya cercano a sus 50 años, 60 tal vez, donde ya la piel de la cara se le empieza un poquito a colgar, es un poco más, claro, es otro material, no es tan estilístico, pero ya no es ese mismo jovencito, porque insisto, Pacal fue un rey o uno de los reyes más longevos de la historia de Mesoamérica, y por eso también se le considera el grande, porque pues pudo construir a lo largo de muchos años y de mucha bonanza en Palenque, pues pudo construir una ciudad increíble, una ciudad fabulosa, y convertirse pues en el personaje central histórico de este asentamiento, que es como nosotros lo entendemos hoy en día a Pacal, que como insisto, pues todavía hoy en día nos va presentando diversos hallazgos relacionados con otros edificios o con el mismo templo de las inscripciones. ¿Qué sucede? Bueno, pues que ahora ya sabemos que en Palenque existen estructuras específicamente diseñadas para depositar a los muertos. Y entonces resulta que el edificio que se encuentra al lado del Templo de las Inscripciones, donde hace un ratito les dije que había un toldo, pues ese toldo es el Templo 13 de Palenque, y en su interior, de una manera mucho más modesta, pero similar debajo del piso del templo, se encontró a esta señora en 1994 que la hemos bautizado como la Reina Roja, evidentemente porque
o también en seguimiento a lo que veíamos hace rato, a esta mujer, al morir se le puso cinabrio encima, es decir, este mineral rojo, y entonces manchó absolutamente todo el depósito, y así es como los arqueólogos la encontraron, totalmente roja, y obviamente pues por eso tiene el nombre. Vean ustedes toda la cantidad de placas de piedra verde que están alrededor de su cara, que quiere decir que ella portaba una máscara e incluso una diadema, como ustedes pueden ver en la parte de arriba, una diadema elaborada con piedra verde. ¿Qué sucede? Bueno, Palenque es un lugar particularmente interesante porque hay numerosos reyes, pero también hay reinas, es decir, había un ascenso al poder que no distinguía entre hombres y mujeres, y por lo tanto tenemos varias mujeres de alto rango y de alto poderío comandando el gobierno de Palenque en distintos momentos, algunos de ellos relacionados con Pacal, otros no directamente relacionados, aunque históricamente pues sí como reyes a partir de el linaje o la genealogía. Tal vez en otro momento y en otra charla, pues podamos hablar de este hallazgo que fue pues más reciente y está documentado de una manera pues diferente, pero podemos contar una historia bastante similar de la Reina Roja a Pacal. Pero como les digo yo, en 1994 que esta mujer se halló, pues han, muchas cosas han cambiado y es normal que también haya pasado eso en la época de Pacal, en los 50 hasta los 70, los 90, que se fueron haciendo nuevos hallazgos y reescribimos la historia de este sitio arqueológico. Hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestra plática, con nuestra charla relacionada con el descubrimiento de Pacal y con un poco la historia de Palenque y queremos agradecerles mucho su participación y su presencia. También queremos, antes de cerrar y pasar a ver sus comentarios y preguntas, pues queremos invitarlos al nuevo curso que tendremos con profesor Panda de Arqueología de Bolsillo, que se llama Descubriendo la Arqueología Maya, donde en 3 sesiones en el mes de octubre, a partir del próximo martes, estudiaremos las principales regiones arqueológicas de la península de Yucatán y del área maya y algunos de sus secretos más importantes y más interesantes que como ustedes pues ya pudieron ver el día de hoy, pues nosotros tratamos de enseñarlo desde el punto de vista del arqueólogo, ya que nosotros nos dedicamos específicamente a esto y nuestro proyecto está basado en la comunicación y la divulgación de los miles y miles de hallazgos arqueológicos que han sucedido en nuestro país y que nos hacen uno de los países más importantes del mundo en cuanto a arqueología. Somos verdadera potencia mundial en este departamento.